Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a Teledebate y Noticias 16, llegando a todo el país a través de este canal y de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables a nivel nacional. Bien, pues hoy es jueves 8 de junio del año 2017. Recuerden también que pueden acceder a Teledebate, es reproducido en su totalidad, día por día, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Bien, la frase de este día: hay una fuerza poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Esta fuerza universal es el amor. Esta es una reflexión de Albert Einstein en una carta que le dirigió a su hija como legado poco antes de fallecer. Página de la historia: nacido en la Meca, ciudad santuario y lugar de obligada peregrinación del islamismo, en la actual Arabia Saudita, el 26 de abril del año 570, Mahoma, 40 años más tarde, en el 610, recibió las primeras revelaciones que le llevaron al retiro a fin de meditar y recibir el mensaje divino. 3 años más tarde reapareció como el profeta de Alá. Escrito en lengua árabe, el Corán recoge sus normas para la renovación de la vida. En el año 630, a la edad de 60, llevó a cabo la Guerra Santa, conocida como Yihad, contra la Meca, exigiendo la conversión al Islam o el pago de un fuerte tributo. Después de sometida la ciudad, extendió su poder e influencia sobre el resto de Arabia. Mahoma falleció a la edad de 62 años, el 8 de junio del año 632. Desde entonces el mahometanismo y el culto a Alá han tenido una enorme trascendencia en la historia de la humanidad hasta nuestros días, donde sectas extremistas predican el exterminio de Occidente y la muerte o sometimiento de todos cuantos no practiquen la religión mahometana, calificados de infieles, a través de acciones bélicas y brutales e indiscriminados actos de terrorismo. Tirando a fondo las reacciones, como era previsible esperar, el fallo del magistrado Francisco Ortega Polanco, juez instructor del expediente de Odebrecht, ha provocado las más variadas y disímiles reacciones de acuerdo a la particular visión del caso por parte de diferentes litorales políticos, sectores sociales y comunicadores. Lamentablemente, en muchos casos prima la pasión sobreponiéndose a la razón. Hay quienes dan por sentada la participación de los involucrados en esta primera fase del proceso, obviando el hecho de que a todos se les corresponde la presunción de inocencia, hasta tanto su culpa quede establecida de manera incuestionable por un fallo irrevocable y arrojando lodo por anticipado contra los mismos. De igual modo, lanzar al vuelo acusaciones caprichosas sin elementos de prueba. Es un juego peligroso que amenaza convertir el juicio en una especie de circo romano, donde el propósito de hacer justicia se pudiera ver arropado por el morboso deseo de ver correr la sangre y caer cabezas, sin importar en lo absoluto si se trata de gente culpable o inocente. Por ese camino se frustrará el legítimo anhelo de poner fin a la corrupción y a la impunidad. Y el joven pero ya veterano periodista José P. Monegro es el nuevo director del matutino gratuito El Día. El anuncio fue dado a conocer ayer oficialmente por don Pepín Corripio, presidente del poderoso grupo de comunicación que lleva su apellido. Monegro ocupa la vacante dejada por el sensible deceso del inolvidable Rafael Molina Morillo, de quien fue estrecho colaborador por muchos años. Monegro es poseedor de sus propios y amplios valores y será sin duda un digno émulo y continuador de la obra del desaparecido maestro del periodismo. Todo crimen de carácter sexual produce fuerte rechazo y merece la más dura sanción. Sin embargo, hay algunos que resultan más repugnantes que el resto. Tal el de una mujer de nombre Kelly Marcos, residente en el sector de San Marcos, que explotaba a 5 niñas, obligándolas a mantener relaciones con dominicanos y extranjeros. La misma fue denunciada por una organización internacional.
Una vez probado el delito, es de esperar que se le aplique el máximo de condena que dispone el Código, aunque es de estos casos que clasifica entre los que merece botar la llave y perder el expediente. Y Santiago y Puerto Plata deben estar de plácemes con la inauguración del importante servicio 911. Esta tarde en la ciudad corazón estaría siendo inaugurada la edificación que alberga el mismo. Si bien su función básica es recibir llamadas de auxilio, también en cierta medida contribuye a combatir la delincuencia. En la práctica, el nivel de asistencia prestado por el 911 se acerca al 100%. Es de los servicios que justifica el más amplio reconocimiento y la significativa inversión que se ha hecho en el mismo. Mientras tanto, en el plano internacional tenemos que se le sigue complicando la situación al presidente Donald Trump por la alegada intervención de los servicios secretos rusos en las pasadas elecciones presidenciales para favorecer su victoria y la filtración de material confidencial de seguridad a funcionarios y diplomáticos del gobierno de Putin. Ahí en pantalla ustedes pueden ver ahí la presentación del destituido exdirector del FBI, James Comey, ante el Senado estadounidense, cuyo testimonio pudiera resultar altamente comprometedor para el mandatario, quien pudiera ser acusado de tratar de obstruir la justicia. Y en otro sentido, aquí en el plano latinoamericano, tenemos que Nicolás Maduro sigue siendo o mostrándose sordo a las continuas expresiones de protesta del pueblo venezolano. Ahí tienen en pantalla, también lo pueden ver. Han dejado un trágico saldo de más de 50 muertos a manos de las fuerzas represivas del gobierno. Maduro persiste en su ilegal proyecto de una nueva constitución con un método de votación calcado a su medida que constituye una burla grosera al derecho del libre voto popular. Contando con la abierta complicidad de la presidenta y demás miembros del Consejo Electoral, la arbitraria continuidad de Maduro al frente de un gobierno que ha perdido toda legitimidad solo agravará más la crisis. Un aseo futuro para la noble patria de Bolívar. Y bueno, pues antes de pasar al cambio, recibir aquí en Teledebate a nuestro web hoy, que es la representante de la DIDA, pues tenemos aquí dos informaciones. El próximo martes, Sabores Dominicanos va a hacer la entrega de premios a los galardonados de la primera edición de los Premios Nacionales de Periodismo y Literatura Gastronómica. Esto va a ser a las 6 de la tarde en la Sala Aida Cartagena de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Esto va a ser el próximo martes 13. Bueno, los premios llevan el nombre de periodismo, lleva el nombre de Simón Romero en homenaje a la trayectoria de este destacado promotor del turismo y de la cocina y la gastronomía dominicana. Y el de literatura, el de Julio Vega Valle, quien fue el autor de la novela Anabel. Es la única novela de gastronomía dominicana en este género. Y por otro lado también el día 13, el martes 13, también a la misma hora, a las 6 de la tarde, pero en las instalaciones del Hotel JW Marriott, pues tendremos la multinacional Diageo y la Embajada Británica, presentarán la conferencia Mercado Ilícito de Bebidas Alcohólicas, un tema de todo. El foro va a abordar la situación actual del comercio ilícito de las bebidas alcohólicas en Latinoamérica, en especial Colombia, Perú y República Dominicana. Cómo afecta la economía de estos países de su procedencia, el incremento del contrabando, falsificación e informalidad de bienes hasta su impacto en la cotidianidad del quehacer nacional. Entre los disertantes pues, estarán presentes el director de la Policía Fiscal Aduanera de Colombia, coronel William Valero, director de la Policía del Callao en Perú, coronel William Espinosa, el perito designado de la Corte Suprema de la Justicia de Perú, doctor César Mongedura, y abogados expertos en el área de ambos países que van a exponer las causas, consecuencias y mejores prácticas que se siguen en Perú y Colombia para combatir pues esta ilegalidad. Y por otro lado, en el plano local, pues tendremos al director general de aduana, habrá representación del Ministerio de Salud Pública, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección Nacional de Investigación, el DNI, y la Asociación de Industria de la República Dominicana. La entrada es gratuita.
Hacemos la pausa y regresamos de inmediato con la licenciada Gualesca Encarnación, que viene en representación de la vida. Bien, pues recuerden que todos los jueves son jueves de la vida del Departamento de Información y Defensoría de los afiliados a la Seguridad Social. Los teléfonos, como siempre, van a estar en pantalla, van a poder llamar desde el interior sin cargo, presentar todas sus inquietudes, sus dudas, sus quejas, solicitar cualquier información con nosotros, por la licenciada Gualesca Encarnación, que ya estaba aquí muchísimas veces, ya es parte del debate prácticamente. ¿Cómo está todo? ¿La vida bien? Estamos bien, don Mario, encantada de estar aquí nueva vez y compartir con los afiliados que nos sintonizan. ¿Qué tenemos esta semana de la vida de nuevo? ¿Qué ha habido de nuevo? Bien, tenemos una novedad y es para aquellos afiliados que presentan problemas con la cancelación de su cédula de identidad y electoral. Es decir, aquellas personas que tuvieron una numeración inicialmente, fueron registrados en el sistema, cotizaron por esta cédula y tienen aportes y beneficios, pero le fue cancelada la cédula, ya sea... ¿Por qué motivo le fue cancelada? Puede cancelarse la cédula porque haya ocurrido una suplantación de identidad, son entre otros problemas, pero es uno de los más frecuentes. Entonces estas personas pueden sufrir la suplantación por otra persona incluso. Correcto. La Junta Central Electoral la cancela y le asigna una nueva cédula. Entonces es un nuevo documento de identidad. Anteriormente estábamos recibiendo, o siempre hemos recibido este tipo de casos, y la solución no era tan inmediata. Pero ya la Superintendencia de Pensiones tiene una solución a partir del presente mes, y es que el afiliado va a acudir directamente ante la AFP, Administradora de Fondos de Pensiones, donde se encuentra afiliado con su nueva identidad, con su nueva cédula. Puede elegir la misma que tenía anteriormente, si esa es su voluntad de afiliarse a la misma, y solicitar que se le unifiquen los aportes en su nueva cédula. La Administradora de Fondos de Pensiones AFP lo va a remitir ante la CIPEN, quien autorizará en el sistema, dará la autorización para que se unifiquen los aportes. Es muy importante porque algunas personas tenían las cotizaciones divididas y esto impide que se le unifiquen, sobre todo para los aportes de pensión. Sí. Exacto, sí. O sea que antes si usted estaba cotizando por la cédula que fue suplantada, después cuando le van la nueva cédula, pues entonces la cotización iba en otra cuenta. Sí, quedaban divididas. Ahora va en una sola cuenta. Va en una sola cuenta. Los casos que están en la DIDA, de las solicitudes que ya hemos recibido, se están tramitando con esta solución en esta nueva disposición de la CIP. O sea que es mucho más fácil, primero para descontabilizarla. Claro. Y por otro lado para el afiliado, porque claro, si el día que fuera a cubrir la pensión tiene que estar con dos cuentas y era un problema, como es natural. No, la que estaba cancelada ya permanecía inactiva. Exactamente. Sí. Bien, bueno, en días recientes la directora general de la DIDA, la licenciada Nelcia Marmolé, hizo una exposición donde habló precisamente de el proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Social, que ya tiene 16 años de vigencia. Con el proyecto de modificación se pretende actualizar la misma, como es natural, corregir errores que se han ido presentando en el camino, cubrir lagunas, baches, etcétera. Y ella hizo una serie de señalamientos de situaciones que hay que resolver. Entre ellas hay una muy importante que hemos tratado en otras ocasiones, porque es un caso de clara injusticia, y es el problema que confrontan empleados públicos que cobraban sus pensiones por el organismo donde prestaban servicio. Cuando estos organismos desaparecieron o esas pensiones se fueron unificando a través del Ministerio de Hacienda, pero mientras esas personas cobraban sus pensiones por los organismos donde habían elaborado, mantenían su seguro de salud. Desde que esas pensiones empezaron a ser cobradas por el Ministerio de Hacienda, no sé por qué motivo se les suspendió el seguro de salud. Entonces, a una edad en que precisamente requieren
de ese seguro con mayor urgencia, con mayor amplitud, porque en la medida que las personas pues van envejeciendo, lógicamente el organismo se vuelve más vulnerable a toda una serie de enfermedades, necesita unos mayores requerimientos, mayores atenciones médicas, mayores suministros de medicamentos y posiblemente hasta procedimientos quirúrgicos. Entonces estas personas están ahora prácticamente en un limbo, ¿no? Están huérfanas de esas atenciones. Y esa es una situación que se prolonga desde hace varios años, ¿no? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual todavía el Consejo Nacional de la Seguridad Social no ha dejado resuelto este problema, que es una clara injusticia? Así es, don Mario, de acuerdo a como usted lo plantea, una gran cantidad de pensionados del Estado que laboraron para las entidades del Estado, ya sea aquellas personas que estuvieron laborando en organismos que tenían sus propios planes, luego fueron asumidos por Hacienda, o aquellos trabajadores que fueron pensionados a partir de enero del año 2010, que no habían tomado posesión de su pensión. Quiero que escuchen bien la fecha, de enero del año 2010. Estos pensionados del Estado no cuentan en la actualidad con la cobertura del Seguro Familiar de Salud, ni mucho menos con la cobertura del Plan Transitorio de Servicio de Salud Especial para los pensionados del Estado. Este plan transitorio abarca a los pensionados que habían tomado posesión de su pensión a diciembre del año 2009. Ciertamente, don Mario, como usted dice, es una gran preocupación. Una de las situaciones no resueltas que tiene el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y como usted bien dice, en la etapa en que un trabajador necesita más su seguro, en la que un pensionado necesita atender su condición de salud. Es uno de los temas que están pendientes, uno de los grandes temas pendientes en la vida. Tenemos dos situaciones con esto y posibles soluciones. Una que sería la ampliación de este plan, que está basado en un presupuesto del Estado para la cobertura de este plan de salud transitorio especial de salud. Como su nombre lo indica, sería transitorio, pero se ha prolongado bastante y no ha tenido nuevos incluidos. En la actualidad existe un plan transitorio de salud especial para los nuevos pensionados del decreto de los decretos del sector salud, los decretos 208-16, 209-16 y 210-16. No se ha ocurrido con los pensionados que no han podido ingresar de la Generalidad del Estado. Pero sabe que, don Mario, es bueno que los afiliados que nos están sintonizando sepan que la ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social contempla el seguro familiar de salud, no directamente un plan transitorio especial, el seguro familiar de salud para la cobertura de los servicios de salud del pensionado, porque el pensionado forma parte del régimen contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Entonces, la DIDA ha llevado esta defensoría de que debería, ya es más que suficiente tiempo para que entre en vigencia la cobertura directa del Seguro Familiar de Salud a través de los pensionados. Pero mire, es una situación totalmente inexplicable y una responsabilidad directa del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Yo me pregunto cuáles son los intereses, en este caso, que se están moviendo dentro del Consejo y que se han convertido en un obstáculo para mantener una situación a todas luces injusta. Yo no sé por qué los pensionados inclusive no se han puesto de acuerdo en un grupo y bueno, han intentado algún tipo de acción legal en ese sentido, porque es un acto de discrimen de entrada, ¿no? Se está discriminando a ese sector laboral, mientras que se le da las pensiones, por ejemplo, a los médicos se le han dado unas pensiones privilegiadas, que exceden con mucho lo que van a recibir de lo que le correspondería en este caso si se aplican las normas para los demás pensionados. Bueno, y en este caso no se está pidiendo un privilegio, se está reclamando un acto de elemental justicia. Un derecho. Una persona que ha estado toda su vida trabajando para el Estado, en muchos casos con un salario irrisorio, porque todo el mundo sabe que los salarios del Estado son, en la mayoría de los casos son salarios bajos, ínfimos. Bueno, hay personas, tenemos una buena cantidad de pensionados con el salario mínimo. Exacto.
y que entonces cuando llega la edad precisamente, repito, la edad en que ya no pueden posiblemente realizar ningún tipo de actividad laboral remunerada, y que cuando más necesitan el seguro de salud, bueno, pues sencillamente los despojan del mismo. Exacto. Las soluciones que existen en la actualidad para que puedan acceder a los servicios de salud, entre estas están ser incluido como dependiente adicional de uno de sus hijos. Pero todos sabemos que cuando una persona es incluida en calidad de dependiente adicional, esta persona tiene que asumir el costo de la cápita, claro, que son 932 pesos en la actualidad, que para una persona que también, un trabajador que devenga el salario mínimo, pues es un costo bastante elevado. Otra opción sería, si su cónyuge o compañero de vida está laborando, puede incluirlo como dependiente directo, o la contratación de una póliza privada. Pero la realidad de la contratación de las pólizas privadas es que a mayor edad tiene una persona, y si ya tiene condiciones de salud preexistentes, va a ser más elevada la contratación, los pagos, o no lo van a incluir por la preexistencia. Más elevada, no es incosteable, porque como tú dices, una persona que haya estado ganando el salario mínimo, o que haya ganado, digamos, 15,000 pesos en el Estado, que tenga una pensión de eso, de 12, 13, 14,000, 15,000 pesos, ¿cómo va a poder pagar un seguro privado de salud que, como tú bien dices, a esa edad multiplica su costo, su valor? A veces lo triplica. No lo puede afrontar. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, pues seguimos conversando con Gualesca Encarnación, la representante de la vida, sobre los temas que están pendientes o que siguen presentando dificultades. Por ejemplo, la Seguridad Social tiene dos catálogos. Hay un catálogo de procedimientos que dice los procedimientos que cubre al asegurado. Ya sea, estamos hablando de pruebas de laboratorio, estamos hablando de tomografías, radiografías y procedimientos quirúrgicos. Y entonces un catálogo de medicamentos, que le dice entonces los medicamentos que le cubre, el tipo de medicamento. Así es. Entonces, esos catálogos lo conocen perfectamente las aseguradoras, tanto de riesgo de salud como las clínicas. Sin embargo, pese a que están vigentes, todavía hay muchos afiliados que siguen confrontando problemas porque le niegan procedimientos que están incluidos dentro del catálogo y le niegan también el suministro de medicamentos que están incluidos dentro del respectivo catálogo. ¿Y cómo es posible que todavía sigan ustedes recibiendo denuncias en ese sentido con tanta frecuencia? ¿Y cuál es entonces que hacen ustedes frente a esa situación? Así es, don Mario. A pesar de la resolución 375-02 del año 2015 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, la resolución que llamamos sobre la integralidad. ¿Por qué la llamamos sobre la integralidad? Porque esta resolución amplió las coberturas del actual Plan de Servicios de Salud, que no es más que el catálogo de servicios, de procedimientos, de medicamentos, a los que dan cobertura a las administradoras de riesgos de salud, ya sea la administradora pública y las administradoras privadas. Sucede que este catálogo tiene detalle de cuáles son los procedimientos que va a cubrir. Con la resolución 375-02 se ampliaron los beneficios. Así podemos mencionar que a los recién nacidos que tienen la disponibilidad de agotar el $1,000,000 en caso de ser necesario desde el mismo momento de su nacimiento. Tenemos el aumento de la cobertura de 3,000 pesos a 8,000 pesos en la actualidad para los medicamentos. Y tenemos la integralidad en los grupos 7, tenemos la integralidad en los grupos 7 y 9, que es para que se
otorgue al afiliado todo lo médicamente necesario para tratar su condición de salud. Entonces, bajo estos mandatos de la ley 375-02, que incluso en su momento llegó a ser objeto de recursos, todavía ocurren denegaciones en nuestro sistema para los afiliados. De hecho, uno de los servicios que más se ha incrementado en la DIDA es las cartas de no cobertura, las asesorías de no cobertura. ¿Qué es una asesoría de no cobertura? Es una constancia que da la DIDA de que tal procedimiento está cubierto o no en el Seguro Familiar de Salud. Muchos afiliados la utilizan para obtener una ayuda económica extra, ya sea porque no está contemplado o porque agotaron la cobertura. Pero eso es uno de los servicios de mayor demanda, que está un poquito atado con esto. Bien, sobre esta situación, sí se presentan todavía denegaciones, el no cumplimiento de esta resolución 375-02, don Mario. Y es una situación que enfrentamos día a día, en la que estamos trabajando en la DIDA, la misma CISALER y el mismo Consejo, pero todavía hay cierta resistencia a otorgar esta cobertura para los afiliados, a reconocerla. Entonces, en esos casos, ¿qué hacen ustedes? O sea, cuando se le presentan ese tipo de situaciones. Mire, si el afiliado nos pide una carta de no cobertura, la DIDA está en el deber de expedir el documento a solicitud del afiliado, porque no es una sugerencia de nosotros. Ahora, todos esos casos de denegaciones de cobertura son puestos de conocimientos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, como el ente supervisor del Seguro Familiar de Salud y del Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿La carta funciona? Es decir, como usted para las personas que la solicitan, con el fin de obtener alguna ayuda. Pero de todas formas, todos los casos de denegaciones de cobertura en la DIDA son tramitados a la entidad correspondiente, de supervisar el mismo Seguro Familiar de Salud. O sea, si a un afiliado le niegan, por ejemplo, pues un procedimiento que está incluido dentro del catálogo, ¿ustedes qué hacen? ¿Se comunican con la ARS correspondiente? Sí, nos comunicamos directamente con la ARS, es bueno que los afiliados lo sepan. Tratamos de conciliar con esta administradora, de obtener la cobertura para el afiliado. Ya, si hay una cierta resistencia a otorgarla o ellos tienen un punto de vista diferente, pues se remite a la entidad competente. Pero siempre se trata de tener una conciliación que en muchos casos resulta positiva. La entidad competente es la CISALER. La CISALER. O sea, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Y esa es la que en definitiva dicta la resolución correspondiente. Exacto, aprobando la cobertura. Si hay resistencia a esa resolución, entonces va al siguiente escalafón, que sería el Consejo Nacional de Seguridad Social como órgano rector. De hecho, la entidad que emanó la resolución 375-02. Bien, pues ya tienen los amigos televidentes pues la información requerida. Se nos agotó el tiempo en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Gualesca, por estar con nosotros. Pues a través de ti, pues, un saludo para todo el personal allá de la DIDA, ¿no? Gracias. Directora general, que hacen tan excelente trabajo. Vamos a hacer la pausa y al regreso volveremos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Con motivo de la reciente celebración del Día Mundial de Medio Ambiente, el ministro del ramo, doctor Francisco Domínguez Brito, dirigió un oportuno llamado a las Naciones Unidas a fin de acudir en ayuda de Haití para llevar a cabo un amplio programa de repoblación de su devastada foresta. Al presente se estima que al menos el 98% del territorio haitiano carece de toda vegetación. Es simplemente tierra arrasada. Durante la gestión presidencial de Michel Martelly, se produjo un encuentro en la frontera con el presidente Danilo Medina, y entre los temas tratados en esa ocasión, el primero abordó el de llevar a cabo un programa de reforestación del territorio haitiano. En esa ocasión, el mandatario dominicano hizo el ofrecimiento de facilitar todas las semillas requeridas para llevarlo a cabo.
que se sepa, nunca se dio inicio al mismo. La razón principal seguramente obedeció al hecho de que poco después se inició la intensa campaña de descrédito internacional promovida por el propio Martelly, acusando al gobierno y al pueblo dominicano de racistas en contra de la comunidad haitiana residente en el país, en ese momento integrada en su mayoría por indocumentados. El tema fue objeto de replanteo en la agenda del encuentro sostenido hace poco entre el presidente Medina y su homólogo vecino, Jovenel Moïse. Durante la visita que éste hizo al país, fue la primera al exterior después que tomó posesión, donde Moïse abordó el tema del programa de reforestación para su país. Obviamente, dada la magnitud del mismo por las condiciones extremadamente desérticas que prevalecen al otro lado de la Hispaniola, la ejecución del mismo va a requerir de recursos económicos y técnicos tan cuantiosos de que carece Haití y que justifican el reclamo hecho por Domínguez Brito para lograr la indispensable cooperación de las Naciones Unidas. Quizás haya muchos que se preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver la República Dominicana con un problema creado por los propios haitianos? ¿Por qué nosotros tenemos que cargar ese peso? Lo cierto es que para este lado de la isla que compartimos, sin embargo, resulta de suma importancia, tanto como puede serlo para Haití, que su territorio pueda ser nuevamente repoblado de foresta. La razón es que somos un todo geográfico y que es precisamente ese 98% del suelo desértico vecino uno de los principales factores que hacen que la isla española esté incluida en la lista de los 8 o 10 lugares del mundo más vulnerables a los efectos del cambio climático. Esos efectos se van a dejar sentir allá, quizás con un poco más de esfuerzo, pero también aquí, donde sumamos nuestra propia cuota de agresiones al medio ambiente. Por consiguiente, en la medida en que Haití pueda repoblar su devastado territorio, arborizarlo, menores serán esos efectos para ambos. Por tanto, reclamar ayuda para Haití en ese sentido y facilitarle la que por nuestra parte nos resulte posible, sería tanto como ayudarnos a nosotros mismos. Este tema es de máxima importancia para ambos, porque si este pedazo de isla en medio del Caribe se hunde, todos, allá y aquí, vamos a correr el mismo riesgo de ahogar. Mañana, si Dios quiere, volveremos a estar de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate y Noticias 16. Les deseamos a todos, como siempre, un feliz resto de la noche y les sugerimos que no se muevan de frente a sus televisores para que se pongan al tanto de todo lo que ocurre de interés en el país y en el resto del mundo a través de la última entrega del informativo de Noticias 16 que ya viene caminando por ahí. Mario Rivadulla presentó Teledebate.